Buenos días, hoy 19 de octubre del año 2025 vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana y la iniciamos presentando el título, que es precisamente Cuando Dios interrumpe tu vida. Es la sesión 1 ya de la última parte del otoño de este año. Muy bien, aquí la versión inglesa y española son exactamente iguales, entonces no vamos a tener que hacer, como en otros casos, la doble señalamiento. En el caso concreto, aquí vamos a ver la imagen de la... Ahorita vemos el significado de estas imágenes, porque reitero, el texto es tanto igual inclusive hasta en preguntas de la versión en español y la versión en inglesa de Lightwave de la Convención Bautista del Sur. Aplicación para la vida. Idea central. Cuando Dios interrumpe nuestros planes, podemos confiar en Él. Aplicación para la vida. Hubo 3 acontecimientos importantes que fueron desencadenados por un giro equivocado, un cambio de rumbo o un error. La historia de la humanidad está repleta de grandes cambios provocados por pequeñas interrupciones que desencadenaron consecuencias que nadie hubiera imaginado. ¿Qué hubiera pasado si el chofer del archiduque Francisco Fernando no hubiera girado accidentalmente por la calle equivocada? Lo que dio a un asesino serbio la oportunidad de cometer un atentado y supuso el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado si el viento no hubiera virado hacia el norte, obligando a la Armada Española a retirarse en una batalla contra la flota inglesa? ¿Qué hubiera pasado si cierta placa de Petri, descubierta con bacterias estafilococas en el laboratorio de Alexander Fleming, no hubiera estado contaminada con el moho penicillium, lo que produjo un descubrimiento que ha salvado muchas vidas? La Biblia contiene historias cuyos resultados se vieron dramáticamente alterados por un giro providencial de los acontecimientos, misiones angélicas o el llamado de Dios. Abraham comenzó su día con rutinas diarias que seguían su curso y de repente Dios lo interrumpió. La forma en que Abraham respondió pondría en marcha una serie de resultados que fueron más grandes de lo que jamás podría haber soñado. Muy bien, vamos a continuar. En el post del lado izquierdo, les soy sincero, no le entiendo por qué aparece una bicicleta con una rueda ponchada. Quizás habla de un acontecimiento que no estaba en su momento calculado y del cual se pudo depender algo diferente. En el caso de una llamada de Dios, no va a ser una llamada telefónica, eso se los aseguro, pero es el sentido básicamente de lo que hace Dios con los profetas, con las personas que en su momento Él consideró idóneas para realizar ciertas actividades. Muy bien, vamos a ver ahora ya el aspecto bíblico. Hebreos 11 del 8 al 12. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Es importante que en el mundo liberal a Dios se le llama el gran arquitecto del universo. Y la realidad es que esto viene de aspectos bíblicos, porque precisamente el mundo, el universo y nuestra vida debe tener como arquitectos
como arquitecto a Dios. Somos fruto de un diseño, no de una casualidad. Versículo 11. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, alternativo por fe incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. No sabemos cómo era Abraham en realidad. A veces lo pintan así como si fuera blanco, pero no sabemos. Y la realidad es que a partir de él, pues se hizo la gran promesa para el pueblo de Israel. Vamos a ver el contexto. El primer concepto es fe. En la Biblia de Estudio de Apologética, varios autores, editorial Holman, nos dice que en Hebreos 11.1 algunos objetan que exista una fe ciega. Sin embargo, el autor la describe como la convicción o certeza de lo que no puede verse. Esta es la clase de fe que motivó a hombres y a mujeres a vivir para Dios y a confiar en Él. Fehacientemente cumplirá sus promesas. Y en la Biblia de Estudio Apologético y Escatológico de Alfonso Ropero, editorial CLIE, nos dice que en Hebreos 1 no encontramos una definición teológica de la fe, sino un cuadro de manifestación práctica de ella. El término se usa 24 veces en este capítulo. En el Antiguo Testamento, la idea primaria era fidelidad y confiabilidad. Esto es lo opuesto a la apostasía. La fe es la respuesta humana a la fidelidad de Dios y a sus promesas. En el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco La Cueva, también de editorial CLIE, nos dice que este término entró al castellano en el siglo XII. Procede del latín fides, fe, confianza, crédito. Puede tomarse en sentido general y en sentido teológico. Refiriéndonos solo al segundo, hay fe objetiva, lo que se cree, Judas 3, y la fe subjetiva, la que ejercita el sujeto. Refiriéndose a esta última, es una certeza fundada en una seguridad. Para los griegos la verdad era un despertamiento, en cambio para el hebreo era seguridad. Entonces la fe, ya sea en favor de Dios, Efesios 2.8, o en el poder mismo de Dios, Lucas 1.37, o en el poder recibido de Dios, Mateo 17.20, o en la fortaleza de la propia conciencia, Romanos 14, del 22 a 23, siempre es una certeza fundada en la seguridad, Hechos 11.1, Hebreos 11.1. En Habacuc 2.4, la frase "mas el justo por su fe vivirá", y que es de la cual en su momento Lutero inició su reforma, es la fidelidad del hombre hacia Dios. Bien examinado en su contexto, el texto de Habacuc significa que todo israelita fiel a Dios, por mucho que tenga que sufrir por ello, permanecerá con vida. En el Nuevo Testamento se encuentran en textos como Romanos 1.17, Gálatas 3.11 y Hebreos 10.38. En Pablo la fe que justifica al impío, la justificación Romanos 4.3, en donde afirma que Abraham creyó a Dios y le fue reconocida para justicia, Génesis 15.8. No es de acuerdo al original hebreo, no es que Abraham fuese justificado por la fe que puso en Dios, sino que su fe le fue contada por obra justa, puesto que Abraham ya era creyente convertido, Génesis 12, del 1 al 9. La fe es esencialmente una actitud permanente que empapa toda la conducta del creyente, desde el momento mismo de su conversión. En Hebreos 11 se presenta una galería de héroes de la fe, y en sus vidas afrontaron pruebas. Sus fuerzas vinieron de la autoridad divina, que no puede engañarse ni engañarnos. El creyente debe comprometerse toda su vida en esa actitud de fe.
Versículo 8 en el libro de Hebreos de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE. Los versículos 8 a 19 los titula Abraham. En este versículo, Abraham, después del diluvio, es uno de los mayores ejemplos de fe. Se puso en evidencia en la obediencia al llamado de Dios. Es descendiente de Noé por parte de su segundo hijo Sem, Génesis 5:32 y 10:1. Su padre era Taré, era idólatra y vivía en una nación idólatra, Josué 24:2. Se casó con Sara, que era su media hermana, Génesis 20:12. Ahí sí se permitía. Cuando fue a Egipto, por su belleza la hizo pasar por su hermana. Sus ruinas, que es la ciudad de donde salió Abraham, sus ruinas se encuentran en el promontorio de Tel el Mikayah, 350 metros al sureste de Bagdad. Se cree que al borde del Éufrates era opulenta, se cree que tenía 500,000 de habitantes, era un lugar de alto nivel en civilización, era rico en el caso de Abraham, y aún así salió del hogar. Sin saber su destino, Génesis 12 del 1 al 3. La evidencia de fe se manifiesta en su obediencia. La fe da sustancia y establece firmeza para lo que se espera y pone en evidencia aquello que aún no se ve, porque procede de la promesa de Dios. La fe de Abraham dejó todo para ir a un lugar desconocido, simplemente porque Dios lo llamó. Él oyó y entendió que era voz divina. Esteban, en su discurso ante el Sanedrín, estableció que Dios se le había aparecido, Hechos 7, del 2 al 5. Salió porque conocía por revelación al Dios de la gloria y confió en sus promesas. Dejó sus posesiones, riquezas, cualquier cosa que Dios le encomendase, podía asumirlo confiadamente, porque no había gloria humana que pudiera compararse con su gloria. Iba al lugar que serviría como herencia. Génesis 15:6. Si ahorita me dicen que esto es algo común, pues les diría que no. Abraham era rico en su tierra, en Ur. Tenía todo lo que podía en su momento querer. Y sin embargo, oyó a Dios y lo siguió sin chistar. No le preguntó, oye, discúlpame, no puedo, tengo muchas cosas que hacer. No, se fue. La vida versículo 9, la vida en la espera de la fe conlleva la condición de peregrino. En el creyente, en el llamado de Abraham, le había prometido hacer de él una nación grande y le prometió darle la tierra a donde iría. Génesis 15:7. Llegó a la ciudad de Canaán. Génesis 12:15. Allí plantó su tienda. Génesis 12:8. Él era nómada en ese sentido. Recordemos que los pastores normalmente lo eran. Era la tierra de la promesa, pero habitó como extranjero, en donde sería su heredad. Era su pertenencia, aunque no fue suya durante toda su vida. Compró un pedazo de tierra donde enterró a Sara. Génesis 23:14. Y eran peregrinos también Isaac y Jacob. Siendo coherederos, eran forasteros en tierra propia. Plantó una tierra y un altar. Génesis 12:7. La fe convierte en peregrino a quien era ciudadano del mundo. Primera de Pedro 2:11. En Dios tenemos promesas que Jesús prepara para nosotros, un hogar. Antes éramos del mundo, ahora somos extranjeros que peregrinan por el mundo buscando la ciudad celestial. Juan 14, del 1 al 4. El llamado provoca una orientación celestial, Colosenses 3:1, y la ciudadanía de quien vive en la fe también es celestial, Filipenses 3:20. Una morada transitoria y un altar de entrega de vida, Romanos 12:1. Son los elementos que conforman la condición de peregrinos. Es colocar en segundo lugar los privilegios temporales para alcanzar las bendiciones eternas, Filipenses 3, del 8 al 10. ¿Lo hacemos? No, nos interesa más lo material que todo lo que nos prometa Dios. ¿Por qué? Hay un dicho que dice, más vale pájaro en mano que cientos volar. Aquí básicamente se prefiere tener lo mundano a esperar la gloria
y las promesas de Dios. Eso no es material, eso no es visible. La gloria de Dios se hace de tal manera admirable en la cruz de Cristo que cualquier gloria personal queda cancelada ante ella. Como el mismo apóstol dijo: lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Con todo gusto sí les recomiendo que revisen los textos para ver si concuerdan con lo que estamos diciendo. Versículo 10. El hombre de fe no aspira a un pedazo de tierra, sino las bendiciones celestiales que anhela. Para Abraham y familia, la tienda de campaña era provisional. Él tenía un llamado divino celestial, se consideraba extranjero o peregrino. Era que aunque estaba en la tierra prometida, la fe era la que motivaba su vida y lo elevaba a planos superiores, lo que llamó Salomón la vida debajo del sol. La tierra prometida era un símbolo de otra herencia celestial, en la que Dios era el arquitecto y constructor. El reino de Dios es algo genérico, y el de los cielos como específicamente establecido para Israel y concretado al gobierno del Mesías en la tierra. Esas promesas se cumplirán en el tiempo del reino milenial de Jesucristo. Las divisiones de los pueblos se extinguen en la nueva creación de Dios. Y eso es lo que creemos los cristianos. Versículo 11. Junto a Abraham se pone un ejemplo de fe a su esposa Sara. Ella tenía 90 años, Génesis 17:17. Ya no podía concebir, pero Dios había anunciado que iba a concebir, Génesis 17, del 15 a 16. Eso motivó que Abraham se riese por su edad y era humanamente imposible. Sara misma también se rió al oír esta promesa, Génesis 18:12. Imagínense reírse de Dios por la imposibilidad física y humana. Posiblemente Sara creía en la omnipotencia de Dios y, arrepintiéndose de su risa, tuvieron fe en la promesa que habían recibido. Dio a luz porque creyó que era fiel quien lo prometió. Entonces Abraham, como Sara, creyeron en Dios. Génesis 21:6. Si no se tiene fe, jamás se van a lograr las cosas, sea lo que sea, y más en el aspecto espiritual, porque es lo que define realmente a un creyente. 12. La consecuencia de la fe de Abraham se pone de manifiesto ante la multitud que surge de un imposible humano. Dios cumplió su promesa y por obras milagrosas hace nacer un pueblo de Dios, ancianos incapaces ya para engendrar hijos. Abraham estaba casi muerto en sus funciones reproductivas, enfatizando la imposibilidad humana. Es una hipérbole, una exageración, para referirse a la situación de Abraham por su edad avanzada. Versículo 12. Pablo une a la edad de Abraham la esterilidad de Sara. A pesar de eso, creyeron en Dios, y como es omnipotente, tenía la capacidad de obrar un milagro que era darles descendencia. Génesis 17:17. Aún hoy, con toda la genética, etc., nunca se ha sabido que alguien arriba de 60 años pueda ser padre. Al confirmar que iba a nacer un hijo, Sara tenía ya 100 años, y a pesar de toda imposibilidad humana, creyó en Dios y aceptó por fe la promesa que recibió de Dios. La fe supera los obstáculos. Tanto su edad como la esterilidad de ella se usan dos figuras hiperbólicas. Primero, estrellas del cielo, y dos, arenas de la orilla del mar. Así sería su descendencia, Génesis 15:5. Y cuando se iba a hacer el sacrificio de Isaac, volvió a refrendar la promesa de descendencia abundante, tanto de los patriarcas del pueblo hebreo, como la descendencia espiritual de todos los creyentes. Somos descendientes suyos en relación con su fe. Romanos 6:4-16. Muy bien, vamos a ver ahora el desglose. Según los estándares mundanos, Abraham lo tenía todo. Tenía ganado, plata y oro, Génesis 13:2. Cientos de sirvientes, Génesis 14. Vivía en la ciudad de Moda, Ur, Génesis 12.
Ur era sofisticada, rica, religiosa y segura. Estaba casado con Sara, tenía 70 años, pero no tenía conocimiento de Dios. Creció en una familia de adoradores de ídolos, Josué 24:2. Era pagano y servía a dioses creados por ellos. Sin pensar en el Dios que lo creó, Dios de repente interrumpió su vida. La gloria de Dios apareció en su vida, Hechos 7:2. Sus palabras desestabilizaron todo para Abraham. Le dijo que se fuera de esa tierra, de su parentela, a la tierra que le mostraría, Génesis 12:1. Sus órdenes vinieron como promesas, incluida la de darle a Abraham la tierra a la que iba, bendecir a su familia, y serán benditas las familias de la tierra, Génesis 12:3. La vida de Abraham era cómoda, pero Dios estaba frente a él, llamándole a dejar atrás su antigua vida y a ir con él hacia un futuro desconocido, armado con promesas asombrosas, pero no muy detalladas. Abraham enfrentó la pregunta: ¿puedo confiar en Dios? ¿Hará lo que dijo? Hebreos 18 nos dice lo que pasó. Por la fe de Abraham, cuando fue llamado, obedeció. Por tanto, no se resistió al sacrificio que fue llamado a hacer. No esperó más información. Abraham confió en el plan de Dios y pensó que era algo grande, más grande de lo que podía imaginar. Lo había invitado a participar. Las interrupciones de Dios no siempre parecen tener sentido. Siempre te pondrán a prueba, a ti y a tu fe. Pero puedes contar con esto: Dios está entretejiendo en tu vida. Romanos 8:28. Si tenemos fe, vamos a pensar que Dios en su momento tiene un plan para nosotros. Si no tenemos fe, pues entonces no le vamos a creer nada. Te está llevando a profundidad más en sus propósitos y moldeando tu carácter. Vemos un par de formas en las que Dios pone a prueba la fe de Abraham. 1. La tierra que le había prometido estaba ocupada. Él, versículo 9, nos dice que permaneció como extranjero en la tierra prometida, viviendo en tiendas por el resto de su vida. 2. Haría un problema de infertilidad. Dios prometió que Abraham y su esposa tendrían un hijo, Génesis 12:7, 17 del 5 al 6. Enfrentaron serios desafíos. Sara no podía tener hijos. Transcurrieron 25 años de que concibiera hijos desde que Dios la hizo, esa promesa, Génesis 21:5. Y ya habían pasado sus años fértiles. Entonces, ¿qué haces cuando las cosas no salen como imaginabas? Haces lo que hizo Abraham por fe. Razonó que las promesas de Dios no deben limitarse al presente. Algo más grande, mejor y más duradero estaba por venir, versículo 10. Más allá de su vida temporal, hacia el cielo, él ansiaba cambiar su frágil tienda por la ciudad eterna que Dios estaba construyendo en fe, que miraba hacia el futuro, lo mantuvo en marcha. El Espíritu Santo nos muestra en el versículo 12 el resultado que cambiará el mundo de la fe de Abraham. Es asombroso cuando Dios nos invita a participar en sus planes y nos pregunta si estamos dispuestos a seguirle cuando interrumpe nuestras vidas, creyendo que Él quiere trabajar en mí, a través de mí, de una manera importante. Y aquí es donde viene el gran problema. Si recibimos un llamado de Dios, ¿lo obedecemos o no? Porque aquí no es de que sea a fuerzas. Simple y llanamente Dios pregunta: ¿quieres hacer esto en mi nombre y por mi fe? Y si le decimos que no, pues simple y llanamente se va a acabar toda acción divina en nosotros. Quizás pudimos haber sido grandes seres de la fe, pero cuando en su momento anunciamos que no, pues simple y llanamente se acaba esa posibilidad. Pregunta: ¿puedes mencionar algunas de las interrupciones más positivas que has tenido en la vida? Bueno,
lo que puedo mencionar en primer término es la interrupción del asilo aquí en Estados Unidos. Fue una interrupción muy abrupta, muy dura. Siempre he dicho que gracias a mi esposa y a Dios estoy aquí. Y después, a raíz de eso, pues nos hemos ido acercando más a la palabra y al ministerio que estamos en su momento haciendo. 2. ¿Cómo suele reaccionar cuando la vida cambia de dirección de una manera que no esperabas? En el caso del asilo, pues simplemente tuve que dejar el empleo que había tenido por más de 20 años en el tribunal. Tuve que dejar mi profesión incluso de abogado, que apenas estamos retomando gracias a que ahora ya soy ciudadano. Aquí en México, bueno, aquí en Estados Unidos, pero trabajo en llevar asuntos jurídicos en México. Trabajamos porque también mi esposa me ayuda. Todo eso es un cambio muy grande, pero puedo decir que Dios todavía tiene más cambios importantes en nuestras vidas, si es que tenemos fe en Él. Hebreos 11 del 13 al 16. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Muchos de los que vienen aquí en Estados Unidos tienen una fijación con regresar a sus países de origen. No se integran, y eso hace mucho daño a lo que es precisamente las bendiciones que pueden tener aquí. Por eso es importante integrarse, porque antes que nada, cuando ya cambiamos, como en el caso de hizo Abraham, se tiene que tener la conciencia de que es un nuevo pueblo, de que son una nueva forma de vida. Es lo que también nosotros debemos de hacer como ciudadanos que estamos aquí y como ciudadanos celestiales. Y 16. Antes bien, anhelando una patria mejor, es decir, la celestial, por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Dios cumple sus promesas tarde o temprano. Entonces, para ellos en su momento, la promesa era precisamente, en el caso de Abraham, la descendencia, y en el caso del pueblo judío, la tierra prometida, por la que ahorita están peleando. El punto 2, la patria celestial. En el Diccionario de Profecía y Escatología de Rigoberto Gálvez Alvarado, editorial CLIE, al hablar de una nueva Jerusalén, la exigencia del Antiguo Testamento es reconocer a Dios y estar cerca de Él. Y esta meta sigue siendo el ideal de la creencia en Dios, incluso en el tiempo escatológico de salvación. El reconocimiento de Dios y la obediencia a sus mandamientos obran la salvación y conducen a la paz permanente en el tiempo final. Este reconocimiento de Dios se produce específicamente en Sión, y es desde allí que tomará un punto de partida los estados de salvación y paz en los tiempos finales. Cuando los profetas hablan de la esperanza de salvación, incluyen a Sión en sus visiones y la describen con palabras altamente embellecidas. En Dios se dará una gran reunión de pueblos en la Jerusalén del fin de los tiempos. Se transformará en un elemento esencial de la escatología del Antiguo Testamento. Sión aparece transformada en una realidad ideal, como el punto central del reino final de Dios. Es en una humanidad totalmente transformada. En otro término de este mismo libro, tierra, en una de sus acepciones la trata como la tierra prometida. Se dio inicialmente a Abraham
junto con otros beneficiarios que serían para él el pueblo de Israel y para todas las naciones. La tierra prometida a los descendientes de Abraham es un tema central que impulsa la historia de Israel. En Deuteronomio, Dios declara varias veces que está otorgando a Israel una tierra buena y abundante en bendiciones, y que Dios morará en medio de ellos en la tierra prometida. En Deuteronomio, tierra aparece más de 125 veces. En el pacto mosaico se centra en cómo Israel debe vivir en la tierra prometida con la presencia de Dios en medio. Este pacto describe cómo Israel puede recibir numerosas bendiciones asociadas por la presencia de Dios en la tierra, y se ofrece como herencia de Dios a Israel, ya que ellos son su pueblo y sus hijos, y su posesión es solo la expresión del cumplimiento de esa promesa. En Deuteronomio 28 dice que Israel, si cumple con la ley y se mantienen fieles, serán abundantes, bendecidos en la tierra. Pero si se aparta del verdadero Dios y adoran a otras deidades, experimentarán juicio y maldiciones. Perderán incluso esa tierra, como pasó siglos después, y la relación basada en la presencia divina en ella. Versículo 13 del autor que habíamos señalado: quienes vinieron por fe, vinieron en fe. Todos ellos, Abraham y sus descendientes. Las promesas no llegaron a cumplirse en sus días, pero no desesperaron, ni fueron incrédulos, sino que la fe les daba sustento y les haría disfrutar ya en el tiempo presente de las bendiciones futuras. La fe no se debilitó por la demora en recibir las promesas, sino conforme a la fe murieron, es decir, la fe que sucedió sus vidas los acompañaron hasta el momento de su muerte física, haciéndoles acariciar ya el cumplimiento de aquello que se produciría más adelante en el tiempo de Dios, el cual es siempre fiel. Aunque no recibieron las promesas en su tiempo, pero la fe hacía realidad para ellos, de modo que las veían en la distancia y las saludaban. La fe daba por realizada lo que Dios había prometido, aunque demorase algo más en el tiempo de los hombres, y eventualmente de Abraham. Serían bendecidas las naciones de la tierra, lo que le daba gozo, pese a la espera. Génesis 28 del 3 al 4. La fe que saturó la vida de estos hombres les hacía saludar de lejos las promesas como si ya se cumplirían. Cuando se tiene fe, eso es lo que pasa. Las promesas de Dios las vemos como si ya las estuviéramos disfrutando y se estuvieran cumpliendo. Si no tenemos fe, es incomprensible. Versículo 14. La esperanza del peregrino se pone de manifiesto en el hecho de los que esperaban promesas se manifestaban como extranjeros y peregrinos en la tierra prometida. Sus ojos no estaban puestos en tierras, propiedades o recursos temporales. Eso no les llena el corazón. La patria que buscaba Abraham no era Canaán o la Caldea de donde partió. Dios lo llamó, Hechos 7:2. Esa gloria manifestada era más que cualquier cosa que hubieran visto. Por su fe se trasladó a un plano muy superior, reflejado en una patria celestial y perpetua. En la clase pasada, si ustedes la revisan, vimos lo que era la patria de los últimos tiempos, y realmente el futuro glorioso que le espera a los creyentes es increíble. Versículo 15. La patria que anhelaban no era de donde venían y dejaban, no era Ur ni los caldeos, su patria original de Abraham, puesto que de ser así hubieran simplemente regresado. Sin embargo, el siervo de Abraham salió para buscar esposa a Isaac, pero Dios le advirtió que no debía un hijo regresar a esa tierra. Génesis 24:6. Dios no le permitió regresar. Entonces se mantuvieron como peregrinos en lo que había sido su posesión terrenal. Por tanto, no desean regresar a la tierra de donde había nacido el patriarca. Versículo 16.
La patria que anhelaban todos esos hombres de fe no era terrenal sino celestial. La morada de aquellos, el impulso de fe, se orientaba a valores permanentes, no temporales. Abraham no le solucionaba regresar a Ur, sino a la tierra prometida por el Dios de la gloria, Hechos 7:2. La tierra donde moró como extranjero y peregrinó, él y sus descendientes. Esa es la misma esperanza de los creyentes de hoy, Filipenses 3:20. Dios permite que le reconozca como el Dios de aquellos creyentes de la antigüedad, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Permitido por el Espíritu. Esos hombres tenían un alto concepto de los valores espirituales. Él honrará a quienes le honren. Primera de Samuel 2:30. Dios les prepara una ciudad superior al de Canaán, a la de Canaán. Es como un pasado profético que es un futuro que se da por realizado a causa de la fidelidad de quien lo prometió, como Cristo lo prometió en esta dispensación. Juan 14, del 1 al 4. Desglose. En el libro de Hebreos nos ayuda a responder una pregunta. ¿Cómo lo hizo Abraham? El versículo 13 avanza hacia el final de 3 generaciones en la familia de Abraham y todos comparten el mismo elogio. No recibió todo lo que Dios prometió, pero nunca perdió su confianza en el Señor. ¿Cuál es el secreto de esta fe, el secreto de esta fe vencedora? Los versículos 13 a 16 nos muestran lo que sucede dentro de la persona que confía en el Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerza. 3 condiciones motivadoras son: primero, mantener una mentalidad de peregrino. Los patriarcas se veían como extranjeros y peregrinos sobre la tierra, versículo 3. Abraham se presentó a los cananeos como extranjero y forastero entre ellos, Génesis 23:4. Esta familia daba a entender que buscaba una patria que no estaba en este mundo, versículo 14. Creer en las promesas de Dios corta nuestro alcance de este mundo. Aquí somos extranjeros esperando volver a casa. No encajamos si de verdad no somos del mundo. 2. Anticipa el cielo. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una confianza sólida como una roca que está tan convencida de que Dios cumplirá sus promesas que se convierte en un anticipo inmediato de su cumplimiento. La fe no ayuda a ver y aceptar como algo real y maravilloso lo que está por venir. La fe de los patriarcas en las promesas de Dios era tal que las miraron de lejos como si estuvieran cerca, versículo 3. Deseaban una patria mejor que la que ofrece este mundo, una ciudad celestial, versículo 16. Y 3, negarse a regresar. Todos los héroes de Hebreos 11 tuvieron la oportunidad de regresar a su antigua vida. Tenían tiempo de volver, de haberlo pensado, versículo 15. Abraham vivía mejor en Ur. Hubiera sido reviviendo hubiera sido bienvenido si hubiera regresado. Tendría una vida terrenal más fácil, pero no volvió atrás. Además, amaba al mundo. Segunda de Timoteo 4:10. Abraham no se detuvo en el pasado ni añoró esa vida. Miró hacia adelante con fe, atesorando las promesas divinas, como por la perla que valía más que todo lo que tenía. Mateo 13, del 45 al 46. Vamos a ver la siguiente, que es una pregunta. Aquí hubo un pequeño error en preguntas, es pregunta. Muy bien. ¿Qué obstáculos se interponen en el camino de confiar en Dios cuando nuestras vidas se ven interrumpidas? Si estamos viviendo una vida cómoda, créanme, no va a ser fácil que acepten el llamado de Dios, aunque sea una gran promesa. ¿Por qué? Pues porque estoy cómodo. Y créanme, cuando interrumpe Dios y hace un llamado, no nos está preguntando qué tan cómodos estamos, sino simple y llanamente hace lo que Él en su momento considera, es su voluntad, Él es soberano de nosotros.
si de verdad somos creyentes. Los últimos versículos. Hebreos del 11 del 17 al 19. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo. Este es uno de los pasajes más difíciles de entender. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, Génesis 21:12. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Si ustedes, si han sido padres, les dicen, tienes que sacrificar a tu único hijo, un hijo que Dios te dio por un milagro, ¿lo harían? Pues desde luego que no, estoy seguro. Y aquí, sin embargo, por la fe en Dios, Abraham sí hizo todo para sacrificar a Isaac. En su corazón lo iba a sacrificar por la fe que tenía en Dios. Bueno, vamos a dejar esta imagen. Muy bien. Versículo 17. La fe es más sólida cuando se somete a pruebas. En Isaac se cumplió la promesa que hizo Dios a Abraham de su descendencia, Génesis 21:12, Romanos 9:7. Era el hijo de la promesa, el unigénito. Solo en él se concentraba la realidad de la promesa de descendencia. Dios puso a prueba la fe de Abraham y le pidió que sacrificara a Isaac, Génesis 22:2. Y aquí es donde también vemos pues, de que cómo es posible que si era un milagro, porque ahora quería que lo matarlo. Un hombre que vivía en la fe y por fe descansaba confiadamente en que Dios cumpliría lo prometido. Por tanto, la fe se expresa en obediencia absoluta y sin reservas a la voluntad de Dios. Si bien no llegó a inmolar a su hijo, sí lo ofreció en sacrificio, incluso aunque ello entrañaba la muerte de todas sus esperanzas. El sacrificio se inició, pero fue interrumpido por Dios. Entonces potencialmente se hizo un acto de obediencia que la fe demanda. El sacrificio se realizó en el corazón de Abraham, que no rehusó entregar toda esperanza en cuanto a la promesa a aquel que había prometido. Versículo 18. La promesa de descendencia dada a Abraham solo se daba por medio de Isaac y su descendencia, Génesis 21:12. Él era el unigénito, el único, irreemplazable. Hizo en relación con la descendencia prometida. Entonces las promesas de Dios dependían de Isaac, de que Isaac superviviera, tuviera descendencia y siguiera el linaje de Abraham. Si moría no podía llevarse a cabo, conforme a lo que Dios había anunciado y revelado. Aquí es donde la fe toma la dimensión de suprema confianza. Ese sacrificio fue pedido por Dios. Ahora, el sacrificio de Isaac no era imputable a Abraham, sino a Dios. Abraham no podía reconciliar ambas cosas, muerte y cumplimiento de las promesas. Pero la fe le daba fortaleza para confiar en que Dios iba a hacer honor a su promesa. En lógica, una cosa no puede ser y no ser. ¿Cómo le pidió Dios a Abraham que matase a Isaac si Isaac era la única forma en la cual su descendencia podría tener las promesas del pacto? Si la fe es firme en la medida en que conozca la omnipotencia de Dios, se ve que ante el pedido del reclamo, Abraham pensó que Dios es tan poderoso que incluso puede levantar aún a muertos. Entonces, si aunque Isaac muriese, no quería decir que la promesa divina no se cumpliría. Abraham creía en Dios y pensaba que incluso podía resucitarlo. Es mandamiento, se oponía aparentemente a la promesa de Dios. Abraham creía que Dios era fiel, omnipotente.
aceptaba sus promesas y las daba por hechas. Todo lo que existe vino por el poder de autoritario de su palabra, y entonces nada le es imposible a él. Era imposible humanamente que concibiera a su esposa y él un hijo, y sin embargo sucedió. Incluso había dicho a sus siervos que volverían juntos, Génesis 22:5, porque confiaba en que Dios no permitiría que muriese su hijo. Figurativamente Isaac fue sacrificado, pero Dios lo resucitó. Dios impidió que se materializara, Génesis 22 del 9 al 10. Y esto es un tipo de Cristo. Ya hablamos la otra vez sobre los tipos. En su sacrificio por los pecadores y de su resurrección entre los muertos, ofrecido por el Padre. Juan 3:16, Hechos 1:5. Entonces Isaac viene a ser como una especie de tipo de lo que fue Cristo en el proceso salvífico. Reflexiones del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Mamín, editorial Clear, que aunque es luterano, yo creo que es cristiano en general. Vemos la número 17. En una época desencantada, estéril y técnica, la espiritualidad cristiana debe ayudar a reencontrar al mundo. Parte 2. El método de la duda, tan productivo en la reforma que Lutero emprendió, abonó un cinismo que llevaría a la reflexión lentamente, desde la adoración devota pasando por un teísmo con un Dios cada vez más teórico, hasta el nihilismo radical. No por nada la Alemania protestante es patria del mítico Lutero y del ateo Nietzsche. Más allá de la cuestión institucional y dogmática, buena parte del conflicto entre católicos y protestantes tenía que ver con el choque de dos mundos, la encantada Edad Media y la desencantada Edad Moderna. Cuando los reformadores explicaban los sacramentos, por ejemplo, querían sacarle cualquier vestigio de magia y quitarle todo misticismo al asunto. Esas explicaciones pertenecían al mundo viejo que deseaban dejar atrás. Por ese motivo, racionalizaron ese sacramento y lo convirtieron en un símbolo. Nada más que un símbolo. No hay allí encantamiento, irrupción de lo divino en la realidad cotidiana. Tan solo un rito simbólico que remite a una idea mental sobre Dios. Esa fue la forma de denunciar los abusos de la curia y de acercarse a Cristo, sin demasiados aderezos. Pero hoy, varios siglos después, la situación es sustancialmente otra. Los modelos de sacralización han caído y la ciencia no puede proveer un sentido después del desencantamiento. Como ya no hay encanto en el mundo real, lo buscamos en las narrativas, novelas, juegos, películas y series, como El Señor de los Anillos, Juego de Tronos y Calabazos y Dragones. Buscan su inspiración en una Edad Media habitada por elfos, orcos, magos, dragones y hadas. Este mundo antiguo y encantado es muy ajeno a nosotros, que somos hijos de la técnica, la racionalidad y la eficiencia. Sigue fascinándonos porque nos conecta con algo trascendente que nuestra era de máquinas ha perdido. Una verdad realmente valiosa que hemos olvidado en el intento de combatir las mentiras en un mundo desengañado y desértico. La presencia de algo trascendente y verdadero es un deseo fundamental, incluso cuando se lo niega. A nosotros nos toca el sacrificio, literalmente, hacer sagradas las cosas. Si en el siglo XVI la Reforma puso un granito de arena que ayudó a desencantar el mundo, la espiritualidad cristiana del siglo XXI debe transitar el camino contrario, entender toda la realidad como un sacramento que nos conecta con un Dios real, vivo y presente, no con una serie de ideas estériles sobre lo divino. La nueva reforma de la Iglesia y que el mundo necesita debe denunciar los ídolos y las falsas imágenes de Dios, pero no debe perder en el camino la capacidad
de acercar con asombro la misteriosa e inagotable presencia de lo sagrado en la vida cotidiana. ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué? Porque estamos muy materializados, porque estamos muy racionales. Pero el cristianismo no es ni materialista ni busca el mundo, sino busca a Dios. Desglosa. Esta es la parte incómoda de la historia de Abraham, que nos confronta sobre lo que creemos en la bondad de Dios y el costo de seguirlo. Cuando Dios interrumpió la vida de Abraham, lo llamó a confiar en Él, en cosas que aún no eran visibles. Abraham se mantuvo seguro de que el único Dios verdadero estaba comprometido con su bien y estaba a la altura de las cosas maravillosas de este mundo. Esta interrupción del versículo 17 desafiaba todo eso. ¿De dónde encontraría Abraham la fe para poner a su hijo en el altar? Aunque nunca se nos cuenten las reflexiones internas de Abraham, quizás fueron preguntas muy difíciles. 1. ¿Por qué nos hace esto Abraham, a Sara y Sara? Que habíamos esperado 25 años por la promesa de Dios de un hijo. ¿Por qué Dios pronunciaría una sentencia de muerte sobre Isaac? 2. ¿Qué también puede resultar de esto Dios? Esto sabía cuánto esto le costaría a Abraham. Isaac era su unigénito. ¿Cómo la muerte de Isaac podría contribuir a los propósitos de Dios? Génesis 22, del 1 al 9. 22, sí, del 1 al 19. Capta la historia completa. Después de que Dios le hace esta incomprensible exigencia a Abraham, versículos 1 y 2. La mañana siguiente Abraham viajó a Morián con Isaac y sus sirvientes. En algún momento entre la desgarradora orden y su llegada a Morián, algo sucedió dentro de Abraham. Él tenía convicción inquebrantable acerca de Dios, algo que Moisés escribiría en Números 23:19. La confianza inquebrantable de Abraham en la fidelidad e integridad de Dios hizo que lo arriesgara todo, incluso la vida de su hijo. Dios había vinculado a Isaac sus propósitos para el futuro y Dios había exigido que Isaac fuese sacrificado. Dios interrumpió a Abraham una vez más, esta vez una fracción de segundo antes de que hundiera el cuchillo en Isaac. Esto nos recuerda que nadie pasa en la vida sin circunstancias severas que pondrán a prueba la calidad de nuestra confianza en Dios. Nuestro Dios es fiel. Las últimas preguntas. Muy bien. ¿Cómo pueden las disciplinas espirituales ayudarnos a prepararnos para las interrupciones de la vida? Las disciplinas espirituales en general pues nos preparan. ¿Por qué? Porque nos ilustran lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que nos emborrachemos, Dios no quiere que nos droguemos, Dios no quiere que destruyamos en su momento lo que es nuestra familia. Todo lo que sea contrario a eso no es de Dios. ¿Cómo te ha ayudado nuestro grupo a preservar cuando tu fe ha sido puesta a prueba? Primeramente teniendo un grupo solidario, un grupo fraterno. Cuando no sucede así, cualquier prueba va a ser en su momento insoportable. ¿Por qué? Porque no nacimos para que nosotros llevemos solos las cargas, sino que las vamos a llevar siempre en conjunto. Muy bien. Todos. Hebreos 11:21. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Hebreos 11:21. Amantísimo Padre, te damos gracias porque tú en su momento nos has permitido conocer lo que es la fe. En este caso ejemplificada por Abraham. Pero también nos has hecho la gran misión de afrontar las pruebas que vamos a tener por tu fe. Porque nosotros estamos en un momento difícil de la historia de nuestro país.
y necesitamos tener confianza en el amor que de ti en su momento surge. No podemos estar de acuerdo con algunos que piensan que debe de haber aquí una dictadura o un reino, porque nosotros confiamos en tu patria celestial, no en un mundo dominado por el odio, el rencor o la xenofobia. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.